Muy buenas tardes. Un saludo especial en nombre de la doctora Diana Alexandra Remolina Botía, presidenta del Consejo Superior de la Judicatura, de la doctora Gloria Estela López Jaramillo, vicepresidenta, y de los demás magistrados que integran la corporación. Bienvenidos a esta primera videoconferencia denominada Trámite del proceso administrativo del restablecimiento de derecho de los niños, niñas y adolescentes con la reforma de la Ley 1878 de 2018 y que hace parte del segundo ciclo de formación en derechos prevalentes de los niños, niñas y adolescentes y que se desarrolla en coordinación con la Procuraduría Delegada para la Defensa de la Infancia, la Adolescencia, la Familia y la Mujer. El proceso administrativo de restablecimiento de derechos es un proceso de naturaleza compleja creado por la Ley de Infancia y Adolescencia como un instrumento para garantizar el proceso efectivo de los derechos de los niños, niñas y adolescentes ante su inobservancia, amenaza o vulneración. Está concebido como un proceso especial, ágil y expedito que sirve a los intereses y derechos de los niños, de las niñas y de los adolescentes, los cuales en todos los casos siempre prevalecerán frente a los de los adultos involucrados en el mismo asunto. En el día de hoy contamos con la participación y el privilegio de tenerla como formadora a la doctora Cecilia Díez Vargas, juez de la Sala de Familia del Tribunal Superior de Bogotá y directora de la especialización en Derecho de Familia de la Universidad de Rosario, y quien se ha desempeñado como docente de pregrado y posgrado en diversas universidades, entre las que podemos destacar la Universidad Sergio Arboleda de Bogotá, la Universidad Nacional de Colombia, la Universidad de Ibagué, Universidad de Rosario, entre otras, y con una gran experiencia en estos temas de familia. Tan pronto finalice la exposición, la doctora Cecilia Díaz nos dará respuesta a algunas de las preguntas que se formulen a través del chat de participación. Las inquietudes técnicas sobre conexión, registro y evaluación que puedan surgir durante el desarrollo de esta actividad serán atendidas con mucho gusto por nuestros servidores de la Escuela Judicial. Un placer volverla a tener aquí, apreciada doctora Cecilia Díaz. Tiene usted el uso de la palabra. Doctora Marilucero, yo creo que el gusto es para mí. Reciba toda mi gratitud y un saludo especial para la doctora Diana Alexandra Remolina Botía, presidenta del Consejo Superior de la Judicatura, y a todos sus magistrados. Usted, doctora, y todos sus funcionarios, mil gracias de nuevo por permitirme este espacio, y a todos los asistentes y vinculados a esta videoconferencia, como todos los estudiantes de pregrado y posgrado, a todos mis queridos defensores de familia y comisarios de familia, a todos mis profundos saludos y en forma especial a los señores jueces de familia. Mil y mil gracias, y en esta oportunidad, tal como lo mencionaba la doctora Marilucero, me voy a referir al trámite del proceso administrativo de restablecimiento de derechos, que su sigla es PART, pero que en este momento y en este espacio no la vamos a utilizar. Es tan importante el tema y tan importante la capacitación que quiere la escuela, que simplemente me van a escuchar quizás en varios momentos decir proceso administrativo de restablecimiento de derechos. Simplemente para una metodología y para que sigamos de pronto el orden, voy a proyectar unas diapositivas que nos van a servir estrictamente para llevar, como ya se los dije, el orden. Entonces, así la situación, perdónenme un segundito, yo las pongo en presentación para que las observemos mejor. El proceso administrativo está dispuesto en la Ley 1098 del 2006, ley que solamente ha tenido una reforma legal, que es la Ley 1878, expedida el 9 de enero del 2018. ¿Y qué hizo la Ley 1878? Precisar verdaderamente algunos apartes del trámite administrativo. Y en este orden de ideas podemos decir que ¿qué es el proceso administrativo de restablecimiento de derechos? Es el conjunto de actuaciones administrativas que adelanta una autoridad administrativa
con un fin específico y esencial, que es restaurar la dignidad, la capacidad y la integridad de nuestros niños, pero como sujetos de derecho, que es el cambio, la situación que verdaderamente nos convoca y que lo hacen dentro de una línea especial, un lineamiento que bordea el Código de la Infancia, que es la política de la protección integral. Entonces, partiendo de esos dos grandes conceptos, el proceso administrativo tiene tres grandes características. ¿Cuáles son? Que es un proceso tutelar, como lo vamos a desarrollar a través de este momento, es un proceso oral y es un proceso concentrado. Sus características marcan verdaderamente la diferencia, marcan lo esencial y especial que es el proceso administrativo de restablecimiento de derechos. ¿Quiénes son las autoridades competentes dentro del trámite administrativo? El código fue claro y dijo, en forma principal, el defensor de familia. Donde no haya defensor de familia, asume la competencia en forma subsidiaria el comisario de familia. Y finalmente, desde un punto de vista residual, donde no hubiere ni defensor ni comisario, pues se designó al inspector de policía. Y ahí hago una claridad. El código dijo dentro del año siguiente debe contar todos los municipios de Colombia mínimo con una comisaría. Todos las 1.102 municipios de Colombia tienen comisaría, excepto el 1.103, que es nuevo, fue creado en noviembre del año pasado, que creo que no tiene comisaría, pero que en generalidad los inspectores pues no deberían estar actuando en este momento. No los desconozco ni me ha faltado, pero desde ese punto de vista hago la claridad. Y el decreto 4840 del 2007, compilado por el 1069 del 2015, ¿qué dijo? Pues simple y llanamente donde no haya comisaría por razones de población, por razones de desplazamiento o por razones presupuestales, asóciense. Y hoy en Colombia hay una sola comisaría intermunicipal, que es la comisaría de Putumayo. Datos exactos que a bien los tuve por la Procuraduría General de la Nación, en especial por la deferencia que tuvo el doctor Virgilio Hernández, hoy procurador delegado, quien hicieron un estudio profundo sobre las comisarías y podemos contar que todos los municipios tienen comisaría. Desde el punto de vista judicial, ¿quién es competente? Los jueces de familia, los jueces promiscuos de familia, y en cumplimiento del mandato del artículo 120 del Código de la Infancia, los jueces civiles municipales o promiscuos municipales. ¿Cuándo son competentes? Única y exclusivamente cuando la autoridad administrativa pierda competencia. Única y exclusivamente. Entonces, esto también nos marca la diferencia, que ante un juez de familia no se puede iniciar un restablecimiento de derechos de primerazo. No, es solamente les llega el proceso cuando la autoridad administrativa pierde competencia. Y ya adentrémonos un poquito al procedimiento. Es un procedimiento único, es un procedimiento especial, es un procedimiento que abogados litigantes, los que verdaderamente nos debemos o nos podemos dedicar a esos procesos, debemos de conocer cuál es su trámite. No es un proceso civil, es un proceso especial. ¿Y quién puede solicitar a la autoridad competente el restablecimiento de los derechos de un niño? El representante legal del niño, el que tenga su cuidado o custodia, el propio niño, niña o adolescente y cualquier persona. Mire cómo marca la diferencia. Y ahí empiezo a significar que su característica principal es que es un proceso tutelar. Esa es la razón por la cual cualquier persona puede acudir ante la autoridad administrativa a solicitar el restablecimiento de los derechos de un niño. ¿Qué dijo el código? Estableció 3 mecanismos importantes. ¿Y cuáles son? Dijo, ausencia de requisitos formales. ¿Qué significa? Que toda noticia, verbal o escrita, obliga a la autoridad administrativa a que inicie la más mínima actuación. ¿Cuál es? Que ordene la verificación de garantía de derechos.
y que le dé inicio a un proceso administrativo si hay lugar a ello, porque no siempre habrá lugar a ello. Segundo requisito, trajo o introdujo una legitimación ampliada. ¿Qué significa? Cualquier persona está legitimada para pedir y solicitar un restablecimiento de derechos de un niño. Pero ojo, esa solicitud que haga o esa legitimación de la cual estoy hablando no lo convierte ni en su representante legal, ni le da derechos sobre ese niño. Entonces, es muy importante tener en cuenta verdaderamente la esencia de la ley y que ordenó. Siempre habrá una actuación obligada, siempre. Y lo cumplen a cabalidad los defensores, que es ordenar la verificación de garantía de derechos. Con esta introducción miremos la vigencia de la ley. La vigencia de la ley es clara, fue precisada por la Oficina Jurídica del ICBF en concepto del 16 de febrero del 2018, y como la misma ley no la trajo expresa, pues se aplicó exactamente el artículo 52 de la Ley Cuarta de 1913 y dijo, empieza el 9 de marzo del 2018, es decir, a los 2 meses de su promulgación. Entonces, la situación quedó clara, pero viene el régimen de transición. Que el régimen de transición es el que verdaderamente tuvimos en cuenta en su momento y que fue precisado en concepto del 15 de marzo por parte del ICBF. Y en este término de transición partió como la historia en dos. Y la primera parte, ¿en qué consistió? En que dijo, los procesos administrativos de restablecimiento de derechos en los que no se haya definido la situación jurídica al 9 de marzo del 2018 se terminarán bajo la vigencia de la ley por la cual fue iniciada, es decir, la ley 1098 del 2006. No hay ningún problema, lo inició y lo terminó con la ley 1098. Pero una vez definido ese proceso, y si terminó con declaratoria de vulneración de derechos, le dijo ordena el seguimiento, pero de acuerdo a la ley 1878. Entonces, hubo mezcla ahí de una ley y de la otra. Y la segunda parte de la historia, como yo lo llamo, ¿qué dijo? Los procesos administrativos de restablecimiento de derechos en los que se haya definido la situación jurídica del niño, niña o adolescente, pero que lo haya terminado con vulneración de derechos, ordene, ojo, ordene el seguimiento, pero con aplicación a la ley 1878. ¿Y qué dijo el seguimiento con relación, la 1878 con relación al seguimiento? Debe ser hasta por un término de 6 meses. Entonces, puntualizó el concepto que esos 6 meses no se podían empezar a contar a partir de la vigencia de la ley, o sea, del 9 de marzo, sino del 9 de enero, fecha de expedición de la ley. Entonces, creo que fueron precisiones que en su momento de pronto hubo alguna dificultad en su aplicación, pero que creo que a medida que fue transcurriendo el tiempo, la situación se fue normalizando. Y esta es la diapositiva del millón, que hoy no me voy a dedicar, sino, tal como me lo ordenó la doctora María Lucero y todos sus funcionarios, a los primeros 6 meses. Si ustedes analizan los primeros 6 meses que están en el lado izquierdo de la diapositiva, es 6 meses para definir la situación jurídica del niño, niña, adolescente. Es decir, los 6 meses de actuación de la autoridad administrativa. Porque los segundos 6 meses y los terceros, pues es gracias a la bondad de la escuela y con un gusto para mí, sería el tema de la videoconferencia del lunes. Y si ustedes analizan, yo tengo un recuadro como en morado, que simplemente es como una ampliación excepcional, que también tengo conocimiento que será de tema importante y demasiado importante desarrollado dentro de este ciclo de videoconferencias.
Entonces, ¿cómo empieza? Con la verificación de garantía de derechos, con la solicitud de restablecimiento de derechos por una presunta amenaza o una presunta vulneración. Y hago énfasis en la palabra presunta, porque en el momento en que se coloca, se pone en conocimiento de la autoridad administrativa, ahí es presunta amenaza o presunta vulneración. ¿Qué debía hacer la autoridad administrativa? Y para ser un poquito más puntual, me voy a referir al defensor. ¿Qué debía hacer el defensor? Emitir un auto, que la misma ley lo denominó auto de trámite, ordenando al equipo interdisciplinario que verifique los derechos de ese niño, niña, adolescentes que presuntamente los tiene vulnerados o amenazados. ¿Qué recomiendo yo? ¿Qué recomiendo yo? Esto no está en la ley. Como vamos a mirar que con la 1878, los defensores y los comisarios pueden perder competencia en varias oportunidades, pues yo me pongo en la camisa de ellos. ¿Y qué les recomiendo con todo el respeto y el cariño que les profeso? Que en el auto de trámite consignen la fecha en que tuvieran conocimiento de la presunta amenaza o vulneración. Y a medida que vamos desarrollando, vamos mirando la importancia. Si tienen o conocieron de un delito, eso lo hacen perfecto los defensores y los comisarios, presentan la denuncia respectiva ante la fiscalía, con eso no hay ninguna clase de problema. ¿En qué término debe verificar los derechos el equipo? Importante, le dijo la ley 1878, o de manera inmediata, si tiene el niño al lado, frente, o en un término que no puede exceder de 10 días, contados a partir del momento en que se tuvo conocimiento. Y aquí hago una aclaración muy importante. Yo he hablado de pérdida de competencia. La pérdida de competencia solamente se va a configurar en la autoridad administrativa. Y el grupo o el equipo interdisciplinario no es autoridad administrativa. El equipo no pierde competencia. Pero cualquier demora del equipo va en detrimento del tiempo que tiene la autoridad administrativa para definir, para terminar ese proceso. Entonces, pues todos debemos de ser conscientes de las obligaciones que asumimos para un cargo y por lo tanto debemos de cumplir los términos. ¿En qué consiste la verificación de garantía de derechos? Consiste como en dos grandes acciones o en dos grandes actividades. ¿Y cuáles son esas dos grandes actividades? Son valorar y verificar. ¿Qué se valora? Se hace una valoración inicial por psicología, se hace una valoración inicial desde el punto de vista emocional, es decir, que comprenda las condiciones afectivas, económicas, sociales, culturales, en que se ha desenvuelto el entorno familiar de ese niño. Y ahí encontramos una diferencia con la 1098. La 1098 hablaba de valoración física, la 1878 suprimió la valoración física, pues en un entendido que es una autoridad de salud. Entonces, cuando la autoridad administrativa percibe que debe o que hay una dificultad o una disminución de la salud de ese niño, pues simplemente ordena a la entidad de salud para que le hagan su valoración. Debe hacerse una valoración por nutrición, debe hacerse una valoración del esquema de vacunación y debe hacerse una valoración sumamente importante, que es analizar el entorno familiar de ese niño. Analizar e identificar elementos protectores o elementos de riesgo. Porque en este momento es donde se va a empezar a perfilar que si se abre o se inicia un proceso administrativo de restablecimiento de derechos, pues la autoridad administrativa tiene que tener claro verdaderamente a qué apunta la investigación y a qué derechos va a apuntar el restablecimiento que va a conseguir con la decisión que vaya a tomar. La segunda actividad grande es verificar qué verifica, si tiene registro civil de nacimiento, si está afiliado al sistema de seguridad social en salud, si está afiliado al sistema de educación, porque pues toda esa situación es la que da lugar
a que se impulse el Sistema Nacional de Bienestar Familiar y que tenga todos los datos precisos la autoridad administrativa. ¿Qué tan importante es esa verificación cuando el equipo debe consignarla en unos informes? En unos informes que van a ser incorporados como prueba dentro del expediente. Es verdaderamente la base del trámite de la decisión que va a tomar la autoridad administrativa. No es cualquier informe. Y ahí es donde yo le digo a la autoridad administrativa, quiero tanto al equipo como a la autoridad. Les profeso un profundo respeto y admiración, pero cada uno cumpliendo. Yo les digo a los defensores, no pueden aceptar cualquier informe. Es que de ahí va a ir la base para que ustedes digan, ¿debo aperturar, debo iniciar un proceso administrativo o no debo iniciar un proceso administrativo? Entonces, ese informe debe ser completo, ese informe debe ser sustancioso, ese informe, lo mínimo que tiene que tener es cuáles fueron los derechos que están vulnerados o amenazados, que ya no son presunta vulneración, ya es vulneración, ya es amenaza. Entonces, por lo tanto, yo les recomiendo al equipo, a los equipos interdisciplinarios, que hagan unos verdaderos informes producto de la gran profesión, de la gran disciplina que cada uno maneja. La inobservancia, ahí tiene un cambio con la ley 1878. En la redacción inicial del Código de la Infancia se hablaba de derechos amenazados, vulnerados o inobservados. La 1878 fue clara y dijo, la inobservancia no da lugar a iniciar un proceso administrativo. ¿Por qué? Porque ¿qué se entiende por inobservancia? Una omisión, un incumplimiento, una negación al acceso a la justicia, a un servicio. Entonces, cuando la autoridad administrativa percibe que es una inobservancia, pues simplemente impulsa las autoridades que integran el Sistema Nacional de Bienestar Familiar, ordenando, no es pidiendo favores, ordenando de que lo afilien, de que le consigan el cupo en el colegio. Pero miren lo importante de la ley 1878, le dijo, esas entidades también tienen un término exacto para responderle a la autoridad administrativa. Por Dios, que no me contestan, pero háganse valer. Es que los términos son para cumplimiento de todos, no de unos, ni de solamente de la autoridad administrativa. Entonces la inobservancia hoy, por la inobservancia no se debe iniciar proceso administrativo. Novedad primera de la ley 1878. ¿Qué le dijo a la autoridad administrativa? Ojo, en el momento en que a usted le entreguen el informe por parte del equipo y usted analice que esa vulneración o amenaza es conciliable, convoque conciliación. Convoque a una audiencia de conciliación sin ningún problema. Convoque a las personas obligadas de llegar a un acuerdo, se levanta el acta, se deja constancia del acuerdo en forma detallada y, por lo tanto, aprueba el acuerdo, que es una facultad de los defensores y de los comisarios, y deja la constancia que presta mérito ejecutivo. Y santo remedio. Pero, si no se logra el acuerdo, entonces la 1878 les dijo, profieran una resolución motivada, fijando las medidas provisionales sobre custodia, alimentos y visitas. Y si alguna de las partes, quizás porque quede descontenta, le solicita dentro de los 5 días siguientes enviarlo a la jurisdicción de familia, elabore una demanda y envíelo a la jurisdicción. Es decir, el camino está claro, el camino está expedito y no hay lugar a confusión. Si la situación no era susceptible de conciliación o simple y llanamente persiste la vulneración, llegamos al famoso artículo 99, que es el que contiene y nos describe el auto de iniciación de la actuación administrativa. Y el auto debe ser simple, lo que sí debe ser es claro, que debe contener mínimo 5 puntos, mínimo, que es la identificación y citación de los representantes legales del niño o de las personas que tengan su cuidado,
identificación y citación de las personas que sean responsables de ese niño, que puede que sea de pronto un vecino, o puede que sean los abuelos, o puede no necesariamente los papás. La práctica de pruebas necesarias para establecer esa vulneración con más claridad. Las medidas de restablecimiento provisionales de urgencia que tenga que tomar en ese momento. Y, por orden de la 1878, deberá ordenar en ese auto la entrevista al niño, niña o adolescente. ¿Qué debe contener ese auto? Y esto es un aporte muy respetuoso mío. Mínimo, la identificación de la autoridad administrativa. Con mi experiencia como agente del Ministerio Público, por eso lo hablo. Había autos que ni siquiera tenían el nombre de los niños. Entonces, sé que a medida que va pasando el tiempo, todos nos vamos perfeccionando, todos. Entonces, simplemente es de precisar unos puntos. La identificación de la autoridad administrativa, los derechos vulnerados o amenazados que dieron lugar a proferir el auto del artículo 99, porque con base en que entonces abrió proceso. Y esos derechos vulnerados o amenazados deben ser los que están en el informe del equipo. La identificación completa del niño, niña o adolescente, la caracterización, si es niño, si es niña, si es adolescente, si pertenece a una comunidad indígena o una etnia, si el niño tiene discapacidad. Entonces, bien caracterizado. La orden de notificación a las partes citadas, identificadas y citadas, y debe reiterarse, en mi concepto, en el auto de iniciación, debe reiterarse la fecha en que tuvo conocimiento. ¿Por qué? Para evitar el día de mañana que por alguna razón llegue al juzgado de familia y un juez perciba de pronto, mal percibido, puede suceder, de que la autoridad administrativa perdió competencia. Si en esos dos autos que llevamos hasta ahora se deja clara la fecha en que se tuvo conocimiento, no hay lugar a que se pueda imputar una situación diferente a la que ustedes han manejado. Termino esta primera parte diciéndoles que contra el auto que da inicio al proceso administrativo de restablecimiento de derechos no procede ningún recurso. Es un proceso tutelar. Y si la autoridad administrativa decidió proferirlo, es porque está absolutamente convencida que hay una vulneración o hay una amenaza. Por lo tanto, ni por garantía ni por nada, no procede ningún recurso. Y llegamos al artículo 100, que es el que contiene el trámite del proceso administrativo de restablecimiento de derechos, que en una forma muy gráfica, pues exactamente es esta gráfica. Primero, de ese auto se debe correr traslado a las partes por el término de 5 días. ¿Para qué? Para que aporten las pruebas que tengan en su poder o para que soliciten las pruebas que a bien tengan de solicitar. Vencido ese término de 5 días, pues la autoridad administrativa, ¿qué hace? Decreta las pruebas que crea que son pertinentes, conducentes, necesarias y útiles para la investigación de los hechos que se le puso en conocimiento. No una cantidad ni un listado de pruebas que no sirven de pronto para los hechos que van a ser investigados. Y por eso, pues, se hace una referencia al Código General del Proceso. E igual, las que de oficio crea conveniente, pues, también decretarlas. Porque muy seguramente, pues, las partes no están muy orientadas, pero la autoridad administrativa sí sabe para dónde va. Si miramos la parte, y perdónenme que lo haga en esta forma, pues si estuviera presencialmente no lo haría. En la parte derecha de la diapositiva hay una flecha en forma descendente morada. ¿Qué dijo la 1878? En ese espacio puede usted practicar, señor defensor, pruebas. Puede practicar todas las que usted quiera. Y si las practica, corra traslado a las partes por el término de 5 días, mediante auto notificado por Estado, que es el numeral tercero. Y ahí viene el primer vacío de la norma. Yo soy consciente que hay un vacío y soy consciente que en ese momento se ponen aprietos a una autoridad administrativa. Porque supongamos, y les pongo yo el ejemplo, que sea yo. Yo miro que me pusieron en conocimiento un dictamen
o un informe de un defensor, de un psicólogo, de un trabajador social, yo solicito que me lo modifique, que me lo aclare o que me lo adicione. Ahí es obligada la referencia al Código General del Proceso. ¿Qué trámite le da la autoridad administrativa cuando de pronto se le hace esa solicitud? Una vez cumplida o no presentada la solicitud, finalmente se fija fecha para la audiencia que se llama audiencia de fallo, de traslado, de práctica de pruebas, traslado de pruebas y de fallo. Es decir, aquella audiencia final donde se van a practicar las pruebas que no hayan sido practicadas y donde se va a tomar la decisión que resuelve la situación jurídica del niño, niña o adolescente. Entonces, en ese orden, pues simplemente, si ustedes lo van a leer, pues si cualquier persona que no vivamos diario en ese artículo, dice qué artículo tan largo, pero es un artículo que si lo leemos bien, pues es un artículo ordenado. En esta audiencia se practican todas las pruebas, se corre traslado de ellas y ahí viene mi otra inquietud. Yo estoy en esa audiencia, a mí me corren como abogada simplemente, me corren traslado de un dictamen del psicólogo que conforma el equipo interdisciplinario. Y si a mí se me ocurre, con razones, verdaderamente con soporte, solicitar que se me adicione, se me aclare o se me modifique, aquí el equipo interdisciplinario tiene que estar sentado en la audiencia, porque no le está dado al defensor de familia ir a modificar, aclarar o adicionar algo que él no hizo. Entonces, acordémonos que el equipo tiene calidad de perito y el perito tiene que estar en la audiencia, que tienen mucho trabajo todos. El defensor de familia está atiborrado. Entonces, todos nos tenemos que organizar. En las diapositivas que siguen simplemente, pues, es el desarrollo de lo que les acabo de decir. No las voy a repetir para lograr extenderme en 2 o 3 cositas mayores. Simplemente el traslado de las pruebas, como se los dije, se corre, las practicadas antes de la audiencia final, se corre por auto notificado por Estado. Y esa es otra de las grandes novedades del Código de la Ley 1878. Que si antes los defensores y los comisarios no tenían sino que publicar un estado, hoy tienen que publicar 7. ¿Por qué? Porque en la segunda parte del lunes me voy a dedicar un ratico a las notificaciones. Entonces, introdujo igualmente una figura que no sé, me confunde, que es la revocatoria de pruebas. Ojo, la revocatoria, no el desistimiento de pruebas. ¿Y qué dijo la ley 1878? Se podrán revocar por parte de la autoridad administrativa las pruebas decretadas y no practicadas, o que sean innecesarias, mediante auto motivado. Yo me pregunto, si cuando vencieron los 5 días del traslado, tuvo la oportunidad la autoridad administrativa de decretar exactamente las que fueran necesarias, útiles y pertinentes, y o de las solicitadas, y o las de oficio, ¿qué lo lleva a revocar? Y me hago la siguiente pregunta, ¿de quién son las pruebas? ¿De las partes o del proceso? Yo tengo mis reservas sobre la figura, pero la figura existe, no hay ningún problema. Diferente es que yo dijera, con 2 testimonios me basta y desisto del resto, pero es que este no es un desistimiento y la revocatoria y el desistimiento tienen 2 naturalezas diferentes. Y finalmente en esta parte se debe pues garantizar, como en todo proceso, la contradicción de la prueba sin ningún problema. La fecha de la audiencia se fija mediante auto. Creo que fue un gran avance de la ley 1878, porque si bien los defensores y los comisarios son tan queridos como funcionarios, que aparte de que fijan el Estado, mandan comunicaciones, pero el solo Estado es básico y es cumplimiento del deber. Entonces, me parece que en eso avanzó y va en bienestar de la autoridad administrativa. Lo demás, ya lo he dicho, la decisión se notificará, el auto en que fija fecha se notifica por Estado, entonces pues yo creo que ahí tenemos un gran avance. La decisión de la situación jurídica, o sea, la decisión final que puede tomar la autoridad administrativa es de 2 clases. No puede terminar sino con 2 decisiones.
con una u otra. O declaratoria de vulneración de derechos o declaratoria de adoptabilidad, no más. Y cualquiera de las dos puede ser atacada por un único recurso, por la vía ordinaria que se estableció en el Código de la Infancia, que es el recurso de reposición. No existe ningún otro recurso dentro de nuestro código. No existe el recurso de apelación. No existe. Solamente existe un único. ¿Dentro de qué término debe llevar a cabo la actuación administrativa? Reitero, dentro del término de 6 meses contados a partir del momento en que tuvo conocimiento de la presunta amenaza o presunta vulneración. Y esos 6 meses iniciales, cuando quizás con todo respeto recalqué, no son susceptibles de ninguna prórroga, de ninguna. No pueden ampliarse esos 6 meses ni por una actuación administrativa ni por una actuación judicial. No pueden ampliarse. Entonces, ahí es donde yo les digo a los comisarios y defensores, Dios mío, piénsenlo muy bien cuando vayan a firmar el auto que le da inicio a la actuación. ¿Por qué? Porque es que dentro de los 6 meses son claves. Y si no resuelven, pero aún más, no resuelven igualmente el recurso que se pueda presentar, pierden competencia. Sí, cualquiera me dice, se va a la jurisdicción. Pero la jurisdicción, ¿qué tiene que hacer el juez? Ordenarle o poner en conocimiento de la Procuraduría General de la Nación para que promueva una investigación disciplinaria. ¿Y qué dijo la ley 1878? Las faltas pueden calificarse como gravísimas y cualquier incumplimiento que se pueda calificar como gravísimo, pues desafortunadamente, ¿qué es una falta gravísima? Una destitución. Entonces, eso hay que evitarlo a toda costa sin ningún problema. Reitero que termina con resolución de vulneración y con resolución de declaratoria de adoptabilidad única y exclusivamente para introducir el tema de la flecha que ustedes ven que tengo un interrogante. ¿Por qué? Porque la ley 1878, en el artículo 4, ¿qué dijo? La actuación administrativa se puede terminar por resolución que deje firme el consentimiento otorgado para la adopción. Entonces vienen dos grandes preguntas. ¿Es que es una tercera forma de terminar el par? Y la segunda pregunta es que para recibir el consentimiento para la adopción, ¿se abre un proceso administrativo de restablecimiento de derechos? No. Eso es un trámite extraprocesal que lo llevan sumamente bien, en detalle, los defensores. Eso no me cabe la menor duda. Entonces, simplemente el que se pueda terminar la actuación administrativa dejando en firme el consentimiento para la adopción, pues es la actuación extraprocesal, porque aquí no hay un par en trámite, por lo tanto, pues el par no se termina con esta tercera resolución. Pero en el momento en que se otorgue, transcurre el mes que se le da a la persona que otorga, al padre, a la madre o a los dos, que otorga el consentimiento, mes, que yo recalco, mes, no son 30 días, y transcurran en silencio, pues por lo tanto, ya se le tiene toda la legitimidad el defensor de familia para que profiera esa resolución. Si la profiere, ordena la terminación de los derechos de patria potestad, solicita la inscripción en el libro de varios, solicita la inscripción en el registro civil de nacimiento. La registraduría debe hacerlo y devolverle el registro en un término exacto de 10 días para que finalmente el defensor mande, envíe, remita el expediente al comité de adopciones dentro de los 10 días siguientes. Es decir, la situación es clara, la situación es precisa y lo que yo les digo a mis queridos defensores es, pues están abogados de trabajo, pues cumplan dentro de los 10 días y saquen eso. Sé que tienen que llenar un instrumento profundo, pero bueno, yo sé que el tiempo nos va a alcanzar para todo para no tener ningún problema. Esa decisión administrativa, que es declaratoria de vulneración o declaratoria de adoptabilidad, como ya se los dije, es susceptible del recurso de reposición y susceptible de un control de legalidad, que la ley lo ha denominado homologación.
pero reitero, un control de legalidad. El recurso no es sino uno y la homologación es un control como tal y ya vamos a mirar. El recurso, la ley lo precisó. ¿Y qué dijo? Las personas que estén presentes en la audiencia, como se les debe notificar la decisión en estrados, allí mismo deben interponer el recurso e inmediatamente la autoridad administrativa se lo debe resolver en la misma audiencia. ¿Cómo? Mediante resolución. No es en un párrafo diciéndole o si estoy de acuerdo o no estoy de acuerdo. No, acordémonos que la resolución del recurso es la providencia final. Y también contempló la ley que para las personas que estuvieran vinculadas durante todo el proceso, que por alguna razón justificada, como lo dijo en la Corte en la sentencia C690 del 2008, no pudieran asistir a la audiencia, entonces se le dijo a la autoridad administrativa, notifique por estado al día siguiente. Dentro de los 3 días siguientes a la fijación del estado se puede presentar el recurso. Y ahí le dijo, señora autoridad administrativa, usted tiene 10 días para resolverlo. Pero resuelto el recurso termina el PAR, o sea, termina el proceso administrativo de restablecimiento de derechos. Pero solamente quiero recalcar, la decisión y la resolución del recurso tienen que estar dentro de los 6 meses. Por lo tanto, esos son los cálculos de todo el trámite que tiene que hacer la autoridad administrativa. Finalmente, la homologación. La homologación, reitero, como control de legalidad. Y vámonos para la primera homologación. Homologación de la declaración de vulneración de derechos. ¿Cómo se parte para esta homologación? Resuelto el recurso o vencido el término para interponerlo. Si el Ministerio Público, debidamente fundamentado, o las partes solicitan la homologación dentro de un término de 15 días, contados a partir de la ejecutoria de la decisión. Y allí es donde, reitero, no es un recurso, porque el término para solicitar la homologación es a partir de la ejecutoria de la decisión. Entonces, si dentro de los 15 días se lo solicitan, pues la autoridad administrativa lo envía al juez de familia, el juez de familia tiene 20 días para tramitar y resolver la homologación, pero señores queridos jueces de familia, ojo, los 20 días también les pusieron cortapisa, no son contados a partir del auto que aboca el conocimiento, sino a partir de del día siguiente a la radicación del proceso. Entonces, creo que ahí verdaderamente, pues, tanto para la autoridad judicial como para la autoridad administrativa, las precisiones fueron perfectas. La homologación de la resolución de declaratoria. Como es una medida casi o es definitiva, miren lo importante y en esto quiero hacer énfasis. Se puede presentar la inconformidad dentro de los 15 días siguientes contados a partir de la ejecutoria, igual que la anterior, pero también adicionó otro término y dijo, la oposición también se puede presentar dentro del trámite del proceso. Es decir, hay 2 momentos. Entonces, se debe remitir al juez, ojo, y el juez tiene los mismos 20 días de la anterior para resolver, contados a partir del día siguiente de la radicación del proceso. Pero aquí me detengo. Si los 15 días transcurren en silencio, pero durante el trámite hubo oposición, le está dado al defensor de familia enviarlo a homologación y le está dado al juez de familia tramitarla. Me consta que muchos jueces les devuelven a los defensores diciéndole, no, esto no es susceptible de homologación porque los 15 días transcurrieron en silencio. Yo les he pedido cordialmente a todos los defensores,
que cuando los 15 días transcurran en silencio, pero ha habido oposición, pues simplemente lo remitan con un auto un poquito más especificado, diciéndole, señor juez, si bien los 15 días transcurrieron en silencio, hubo oposición durante el trámite. Por lo tanto, sirva a tramitar la homologación. Y a los señores jueces, pues sé que ya les queda un poquito más claro. ¿Por qué? Porque si no se hace, se está pretermitiendo un término. Ojo, se está pretermitiendo un término. Y no lo pueden hacer porque sería violación al debido proceso. Entonces, yo les llamo la atención a esto. Doctora, ya con esto voy a terminar. Una novedad trajo la ley 1878 y dice que son cuando se presenten hierros y cómo se pueden subsanar los hierros. Si se producen durante el trámite, pues el dueño del proceso, el director del proceso, es la autoridad administrativa, subsane, declare la nulidad, arregle el problema y siga adelante. Pero en el parágrafo segundo del artículo 100, que se dijo que es muy importante, es si se evidencian los hierros después de haberse superado el término para definir la situación jurídica, no es que la autoridad administrativa pierda competencia, no la pierde, es que no la tiene. ¿Por qué? Porque la autoridad administrativa cumplió, definió en el término de los 6 meses, sino que por aquello de que a uno le queda sonando todo en la vida, se percibió a los 2 días, a los 3 días después de la decisión, que por alguna causa determinó, se acordó de algo. Es en ese momento, cuando ya se superaron los términos para definir, no le está dado a la autoridad administrativa subsanar, sino que la ley que le dijo, remítanlo a la jurisdicción de familia, pero en sede de revisión. ¿Y qué le dijo al juez? Recíbalo. Detecte o verifique si sí se configura la nulidad. Y si se configura la nulidad, pues decrétela y resuelva. Esto da lugar a que con esta diapositiva termino diciéndoles que un proceso administrativo de restablecimiento de derechos llega a la jurisdicción de familia por 3 vías. Primero, por pérdida de competencia. La ampliaremos un poquito más el lunes, pero cuando llega al juzgado, ¿qué debe hacer el juez? Asumir competencia. ¿Por qué? Porque la perdió la autoridad administrativa. Es decir, ese auto debe ser asumiendo competencia. Segundo, por homologación. Ya la explicamos, cuando llegue al juzgado, el juzgado, ¿quién definió de fondo? La autoridad administrativa. No va a definir de fondo el juez. Por lo tanto, su auto debe ser abocando conocimiento, porque la decisión de fondo la tomó la autoridad administrativa. Y la tercera vía es la que acabamos de mirar, que es la vía por revisión, que la situación es clara y el mismo código le dice, señor juez, asuma conocimiento, decrete la nulidad y resuelva. Doctora María Lucero, fue un gusto para mí. Yo saco como conclusión 2 grandes puntos, que los términos son claros y precisos, no admiten interpretación y que simple y llanamente se empiezan a contar a partir del momento en que se tuvo conocimiento de la presunta amenaza o vulneración y que dentro de los 6 meses debe estar la resolución del único recurso de que es susceptible la actuación administrativa. Le agradezco infinitamente y la dejo con la audiencia, doctora María Lucero. Muchas gracias, apreciada doctora Cecilia, por tan descriptiva, pragmática y excelente explicación, excelente conferencia. Vamos con el espacio de las preguntas, aprovechando su generosidad, doctora Cecilia. La primera, las resoluciones de declaratoria de adoptabilidad o de vulneración de derechos son susceptibles de ¿qué recursos? Doctora, muy buena pregunta. Yo quizás también hice énfasis en ella. No existe dentro de nuestro código sino un solo recurso por la vía ordinaria. Conclusión, no son susceptibles sino del recurso de reposición. ¿Por qué? Porque la homologación no es un recurso, es un control de legalidad, que como la ley le dio la competencia a la jurisdicción, pues es un recurso, es un control de legalidad judicial. Pero como recurso no está sino contemplado el recurso de reposición. La siguiente pregunta.
Doctora Cecilia, un recurso de reposición presentado contra la resolución que declara en situación de adoptabilidad a un niño debe resolverse dentro de los 6 meses establecidos para la actuación administrativa. Sí, doctora, sin lugar a dudas. Dentro de los 6 meses debe estar incluida la resolución del recurso. Eso me da a mi pie para poner simplemente un ejemplo pequeñito. ¿En qué sentido? En que no pueden los defensores de familia, porque esa sí es una exclusividad de los defensores, declarar en adoptabilidad, eso ya sale de plano el comisario de familia. Entonces, no debe pensar en fijar la fecha para la audiencia faltando 10 días para que se venzan los 6 meses. ¿Por qué? Porque si le llega a todo el mundo a la audiencia, no hay problema. Le presentan el recurso y lo resuelve y sanado todo. Pero si de pronto no le llega a todo el mundo a la audiencia de los que estaban identificados y vinculados, entonces hay que contar el día de la audiencia, el día del estado, los 3 días después del estado y 10 días máximos para resolver. Son 15 días que tienen que estar contemplados dentro de los 6 meses. Yo les digo, señores queridos y amados defensores de familia, calculen bien el tiempo. Y porque no quisiera en ningún momento que perdiera competencia ninguna. Siguiente pregunta. Cuando la autoridad administrativa evidencia yerros o causales de nulidad una vez se hayan vencido los términos para definir la situación jurídica de un niño, ¿deberá remitir el expediente al juez de familia o puede corregir el yerro? No. Con la pregunta clara que usted me está haciendo, doctora, si se detecta el yerro superado el término para definir, la autoridad administrativa no es competente para subsanar el yerro. Solamente es competente cuando lo detecta durante el trámite. Ya en el caso concreto de la pregunta, debe enviarlo en sede de revisión al juzgado de familia. Muy bien, doctora Cecilia Díez. Nuestro agradecimiento especial por tan acertada exposición, tan didáctica, tan clara e ilustrativa y por supuesto muy conveniente en estas épocas de crisis que vive la humanidad y que demanda una mayor protección de nuestros niños, de nuestras niñas y de nuestros adolescentes, razón de ser y futuro de nuestra sociedad. Pues sabemos todos que el proceso administrativo de restablecimiento de derechos es fundamental porque solo entendiendo el procedimiento y el alcance de manera clara podremos establecer las rutas más eficientes y que puedan servir para garantizar los derechos de nuestros menores. Un agradecimiento especial a todas las personas que se han conectado a esta videoconferencia, a toda la jurisdicción interesada en estos temas tan importantes, a todos los actores que de una u otra manera interactúan en la jurisdicción en estas temáticas. Les agradecemos inmensamente, desde luego al grupo de apoyo de nuestra Escuela Judicial. Y a propósito del tema de hoy, queremos despedirnos con una frase de la escritora y poeta Marianne Evans, que dice: los niños son aún el símbolo del matrimonio eterno entre el amor y el deber. Muchas gracias, una feliz tarde, feliz fin de semana para todos y para todas.